Ok, listo. Entonces volvemos a retomar. Buenos días. Vamos a empezar entonces con el tema de capacitación de parámetros de ERP Web. La idea de las sesiones es tomar cada uno de los parámetros que estamos manejando, uno a uno, cada uno de los menús y los módulos, y hacer una sesión de hora y media en la cual podamos manejar todas las opciones. En el día de hoy vamos a empezar con parámetros, ¿ok? El menú de parámetros, vamos a mirar todas las opciones que se van a manejar y de las que están disponibles y no disponibles en tu ERP Web. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la primera parte. ¿Sí? Sí, vamos a empezar con la primera parte, que es la parte de parámetros y seguridad. Bueno, ustedes saben que el software se caracteriza porque es un software de multiempresa, multisucursal, ¿ok? Entonces, con el tema de multiempresa, multisucursal, nosotros le damos la opción a los propios usuarios de que ellos puedan crear sus usuarios como tal. Entonces, yo aquí puedo decirle parámetros, seguridad, usuarios por empresa. En seguridad, aquí hay estas varias opciones que vamos a mirar. Entonces, usuarios por empresa es la parte donde el usuario puede crear los usuarios, valga la redundancia, que van a entrar dentro de su empresa. Aquí él puede crear el usuario. Entonces, cada usuario tiene la potestad de crear las personas que quieran utilizar ERP Web en esa empresa. Ya cuando el usuario va a manejar más de una empresa, sí se tiene que acercar ya sea a soporte o enviar un correo para que sea asignado a las múltiples empresas. Una persona lo puede crear, pero si va a tratar de crearlo, va a tener el problema que si ya existe, le va a decir que está como tal, existe y está creado. Entonces, debe acercarse o debe mandar un correo a soporte para que ese usuario sea asignado a las nuevas empresas, ya que no puede ser creado nuevamente, sino que el usuario es único dentro del sistema. Entonces, voy a crear un usuario aquí. Recuerden que todas las pantallas tienen el mismo aspecto. En la parte de arriba está la lista de lo que estoy mostrando. Está el botón de crear un criterio de búsqueda, que ya sea por palabras o por inicio de letra. Esto es, por ejemplo, si yo quiero buscar por la F, trae todos los que empiezan por F, o aquí puedo buscar por el criterio, ¿verdad? Escribo y presiono el botón buscar, ¿sí? Si lo dejo en blanco y le digo buscar, él me trae que toda la tabla como por defecto. Cada registro tiene editar, detalle y borrar. Todas las pantallas de parámetros son iguales. O sea, normalmente un usuario, si ya sabe manejar una pantalla de parámetros, simplemente es leer en dónde está posicionado y en qué está posicionado para poder empezar a trabajar. Entonces voy a crear aquí un usuario. Entonces, siempre que creo un usuario, la información que me solicita es el ID de usuario. El ID de usuario es la forma como se va a conectar. Normalmente la política de tecnología web y servicio al crear los usuarios es crear, por ejemplo, nombre, punto, apellido. Ejemplo, Johanna.García. Ese es el ID de usuario. El nombre del usuario, el nombre completo. Entonces, Johanna García Jiménez. Una cuenta de correo electrónico que debe ser única para cada usuario también. Entonces, ahí sí, yo y por decir algo. No. @www.com. Aquí el sexo femenino. Vamos a ponerle contraseña factura.2020. Factura.2020. Esa contraseña es la que yo normalmente le asigno a los usuarios genéricos, pero que la idea es que después de que se le asignen, ellos lo cambien. Entonces, vamos a decirle crear usuario. Listo. Entonces, esta es ya la pantalla de creación del usuario o de edición del usuario. Aquí ya está en modo edición. Entonces, que es la parte del ID del usuario es de solo lectura. Yo puedo modificar el nombre, el correo, el sexo, y estas son las opciones del usuario. Por ejemplo, yo le puedo decir a ese usuario que cambiar el password al iniciar sesión.
pues yo le puedo poner, por ejemplo, factura 2020, pero cuando él se vaya a conectar a RP Web, él le va a solicitar que cambie la contraseña. ¿Listo? También puedo especificarle que cambie la contraseña después de cierto tiempo, el software te obliga a cambiarla, ¿ok? También puedo bloquear que ese usuario no pueda cambiar la contraseña si quiero, ¿ok? También puedo decirle al usuario que esto va a estar expira una fecha. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, a mí me dicen, hey, va a venir el auditor de PricewaterhouseCoopers a trabajar del 1 de noviembre al 30 de noviembre. A mí no me interesa que ese usuario después del 30 de noviembre se conecte. Entonces yo le digo aquí que su cuenta expira ¿cuándo? El 30 de noviembre. Cuando él trate de iniciar sesión el 1 de diciembre, el software no lo va a dejar porque ya él tiene como tal una restricción de hasta cuándo se puede conectar. ¿Listo? Restricción de inicio de sesión por horas. Al igual que esto me permite, por ejemplo, si una empresa decide que los empleados solo se pueden conectar a RP Web en su horario de trabajo, yo puedo definir este usuario y aquí están las horas. Entonces, si yo quiero que se conecte son lunes, martes, yo aquí puedo empezar a colocar aquí cuáles son los días en que yo quiero que se conecte. Por ejemplo, si no lo quiero que se conecte en los fines de semana, entonces yo puedo empezar a trabajar y decirle en el mes cuándo se pueden conectar y cuándo no. Yo le puedo dar restricciones en qué momento se pueden conectar ellos en ciertas horas del día. Aquí sería, por ejemplo, desde las 7 de la mañana. Por ejemplo, si ellos nada más van a trabajar medio tiempo, por decir algo, yo podría decirle así, que solo van a trabajar en ese horario, de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, en esos días. Entonces, ese usuario solo se puede conectar en esas horas, ¿verdad? En esos días. Le puedo dar ese tipo de restricción a los usuarios como tal, de en qué horas y qué días de la semana se pueden trabajar. Listo, voy a darle cerrar acá. Igual esa restricción puede tener excepciones en la cual yo puedo decirle, oye, ese usuario, a pesar de que tiene una restricción, vamos a decirle tal fecha porque vamos a trabajar unas horas extras el domingo, puedo decirle entonces no. A él le voy a generar una restricción. Él no puede trabajar los domingos, pero le voy a decir que el domingo puede trabajarle. Aquí adición y aquí puedo colocar más de una fecha en la cual el usuario no puede ingresar a la plataforma, sino solamente en las excepciones y en las horas en que están. ¿Listo? Bueno, y el de inicio de sesión por turnos asignados, esto lo pidió un usuario, pero no se terminó de construir porque realmente el usuario no llegamos a ningún común acuerdo acerca de esa funcionalidad y quedó ahí. Así que este como tal no tiene funcionalidad, pero la idea es que nosotros definiéramos los turnos en el sistema como lo definimos en nómina, o sea, decir corrido día, corrido noche y decirle entonces que en ese turno, en esas fechas, programar el turno en el cual él se puede conectar. ¿Ok? Así como para las clínicas. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo tengo una pregunta. Eso lo hace por lo menos la persona que va a crear su usuario. Yo soy una empresa, yo creo mi No, usuario. tú como administrador de la empresa, los No, usuarios. el O usuario sea, no. esta opción supuestamente la tiene el administrador de la empresa. Ya. ¿Cuántos El administrador, cuántos administradores tiene una los que empresa? tú quieras. Eso Depende. lo define los usuarios. ¿De qué depende? De que yo le adicione un rol, que ya es la segunda parte que quería manejar. Okay. De que le adiciones el rol. Bueno, aquí no están los roles completos de ERP. Te lo voy a mostrar en el real, porque este es el de, por ejemplo, si yo entro aquí a ERP Web y me voy aquí en parámetros seguridad, usuarios por empresa, y por ejemplo, fíjate que aquí esta es tecnología y servicio. En mi empresa solo entra Mildred y este usuario que no me acuerdo para qué fue que lo hicimos, ¿ok? Entonces aquí Mildred solo puede entrar y Mildred tiene el rol de que de administración de empresa, o sea que Mildred tiene ese usuario, ¿ok?
Eso de crear usuarios en la empresa a la que tienes asignada. Entonces, si tú tienes este rol de admin empresa, tú puedes usar eso. ¿Ok? Ok, listo. Listo. La idea es que solo haya ciertos administradores y no que todos sean administradores, ya para que no se forme la recocha. ¿Listo? Bueno, entonces yo aquí le adiciono los roles. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un administrador, consultor y contador general. Ok, estos son de prueba. Pero realmente si estoy en RP Web, yo tengo muchos roles. Entonces voy a tomar aquí un blog de notas y vamos a explicar algo acerca de los roles. Entonces, los roles en RP Web se dividen básicamente en tres: en admin, auxiliar y consultor. ¿Listo? Entonces, digamos admin y aquí voy a poner unas X, XX y consultor XX. Entonces, hay un general que se llama admin empresa, que es el rol de administrador de empresa. Y hay un rol que se llama consultor. Estos dos roles son importantes. ¿En qué sentido? Admin empresa tiene acceso a todos los módulos, con sus parámetros y administraciones, digamos. ¿Listo? Y el rol consultor también accede a todos los módulos. ¿Listo? A todos los módulos, pero en consultas. ¿Sí? O sea que el consultor entra a todos los módulos, contabilidad, lo que sea, y es consultor. O sea, puede consultar cualquier información que está en RP Web, más no puede entrar. Bien. Los de arriba, el XXX corresponde a quién? Al módulo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo bancos, significa que tengo admin bancos, auxiliar bancos y consultor bancos. ¿Listo? Eso para cada módulo. Entonces, si yo me voy a la pantalla, y aquí le digo, fíjate que aquí hay administrador de cartera, administrador de nómina, administrador de empresa, administrador de facturación. ¿Listo? Hay otros ahí, pero hay auxiliar de bancos, auxiliar de cuentas contables, auxiliar de contadores y en fin. Y hay consultor de cada módulo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Yo puedo asignarle a un usuario varios roles y esas son las consultas que él va a manejar o las opciones que va a manejar. Entonces, ejemplo, si yo estoy en contabilidad, los administradores tienen acceso a todas estas opciones. Parámetros, asientos contables, periodos, comprobantes, procesos, consultas, todo. Los auxiliares, lo más seguro es que solo tengan periodos, comprobantes y procesos, y también el de consultas. Y los consultores solo van a tener estas dos opciones: consultas y otras consultas. ¿Ok? Entonces, así funciona el tema de los módulos o roles que yo puedo asignarle al usuario. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Listo. Yo aquí puedo adicionar más de un módulo. ¿Ok? Bueno. Por último está las sucursales. Yo al usuario le puedo asignar las sucursales. Cuando nosotros creamos el tema de la sucursal, solamente se crea una sucursal principal que es la 00, que es con la que normalmente se entrega el software. Pero si tú tienes más sucursales, aquí va a aparecer. Ejemplo, en esta empresa yo tengo 3 sucursales. Entonces yo le puedo asignar la primera sucursal o puedo asignarle más sucursales a ese usuario. ¿Ok? Una pregunta. Esas, cuando hablas de sucursales, ¿eso hace referencia a lo que es centros de costo? No necesariamente, porque los centros de costo, en una sucursal puede tener varios centros de costo también.
Sucursal es otro establecimiento de la misma firma. Ok. ¿Ok? Ejemplo, en el cliente de Modo Enterprise, ¿verdad? Nosotros tenemos 6 sucursales que corresponden a los almacenes. Pero tú en almacén puedes tener vendedores, puedes tener secretarias, puedes tener porteros y posiblemente esos centros de costos sean diferentes. El tema de ventas con el tema financiero, ejemplo. ¿Ok? Entonces no necesariamente es lo mismo. Bueno, ¿está claro el tema de los usuarios? Sí. Bueno, si un usuario se le olvida la clave, usted aquí tiene este botón que dice cambiar clave del usuario. Y usted le pone la clave nueva, sin problema. ¿Ok? No necesita saber la clave anterior. Simplemente es cambiar la clave si se le olvida la clave. Si un usuario se bloquea porque dio muchas veces la clave incorrecta y el usuario está bloqueado, pues por ejemplo, vamos a hacer aquí. Vamos a entrar aquí. ¿Listo? Entonces vamos a entrar con el usuario. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y a la quinta. Ok. Cuando ese mensaje sale, ¿qué significa? Que el usuario ha intentado más de 4 veces el ingreso al software. ¿Ok? Entonces, como él hizo ese intento más de 4 veces, el usuario está bloqueado. Si yo me voy a la otra pantalla y le digo aquí refrescar, aquí me sale que el usuario está aquí bloqueado y yo tengo la opción de desbloquearlo. Entonces yo entro al administrador de usuario y le digo, oye, desbloquear. ¿Desea desbloquear el usuario? Sí. El software tiene una característica que es que yo puedo esperar 45 minutos o 50 minutos y él automáticamente desbloquea los usuarios. O sea que después de 1 hora podría volver a intentar y ya el usuario está desbloqueado. Entonces vamos a decirle factura.2020, que fue la clave que le asignamos. ¿Listo? Y aquí me aparecen las sucursales del usuario. Yo le digo principal. Ya él ingresó. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, en esta parte, RP Web se ve así, pero yo que estaba acá en el administrador, si me voy al inicio, RP Web se ve así. ¿Sí ven? Es el mismo software con 2 vistas diferentes. Listo. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta de usuarios antes de continuar? No. Ok, continuamos entonces. Listo, entonces si se dan cuenta, tengo acá el usuario Jorge García y acá el usuario Johanna García y las vistas de los usuarios al iniciar sesión en el aplicativo son diferentes. Bueno, ¿esto por qué? RP Web tiene una característica que ayuda a los clientes, ¿verdad? Y que la podemos manejar, que es que yo puedo, aquí mismo en seguridad, manejar el home de la aplicación por empresa o por usuario. ¿Qué es el home de la aplicación? El home de la aplicación es este fondo que está aquí. Este es el home de la aplicación. ¿Listo? Entonces yo el home de la aplicación para el usuario Johanna, yo no lo modifiqué, pero el home de la aplicación aquí me dice que es este, que es el resumen de venta sucursal.
aparece por defecto. Ese es el home de la aplicación para Johanna. Y para mí es el home de publicidad, o sea que solo sale datos de publicidad de la empresa, nada más. ¿Cómo cambio eso? Bueno, para eso tengo esas dos opciones, app empresa, app usuario. Entonces, home app empresas. Este se lo podemos asignar al administrador de usuarios o al administrador de empresa para que él coloque el home que quiere. Entonces, si te das cuenta aquí el de venta sucursal para esta empresa que es la 03. Pero si yo le digo, no, yo quiero que aparezca, que cuando entre de una vez entre en la factura. Si yo me voy acá a Johanna y le digo acá en el home, entonces él, cuando el usuario ingrese, va a entrar entonces a la opción de facturas. Ahí está. O sea, apenas voy a desconectarme. Y fíjense que él entra de una vez ahí a la opción de crear facturas. ¿Por qué? Porque yo configuré que el home de esa empresa es ese. Nosotros manejamos un home por defecto, que fue el home que se generó, que se inició inicialmente, ¿verdad? El home que se inició inicialmente. El home que se inició inicialmente, que es este, que es el de home por defecto. Si yo le digo home por defecto, es el que ustedes de pronto han visto en muchas de las empresas, que es el home con el que se inició este ERP Web inicialmente. Entonces, este es el home por defecto que me trae aquí la información de la venta, el top de productos vendidos, un gráfico acá en la parte de abajo. Vamos a mostrarlo en ERP Web. Por ejemplo, aquí que yo tengo el home por defecto. En esta empresa, este es el home por defecto. Me trae aquí el resumen de la facturación, ¿verdad? El número de facturas que no tengo sin facturar. Y aquí el presupuesto personal. Eso después lo miramos porque yo tengo un presupuesto. Ustedes si quieren, en alguna época de nuestras vidas tenemos que estar pendientes del presupuesto y de todo lo que vayamos a generar. Y entonces para ese punto hay un presupuesto personal que después lo miraremos en otra sección. ¿Ok? Bien, ese es el home por defecto. Entonces yo puedo cambiarle el home que quiero que aparezca en esa empresa. Pero si me voy más allá, yo podría cambiar el home de un usuario. Entonces yo podría buscar el usuario y asignarle el home que yo quiero. Entonces, si se dan cuenta, Jorge García tiene que el home de publicidad, porque ese fue el que fue asignado. Por eso, cuando yo entro al home, me sale el de publicidad. Pero yo podría entrar a ese usuario y decirle, no, yo quiero que él tenga por ejemplo, facturación, análisis gerencial o el resumen de venta sucursal, que es otro diferente. Yo le digo grabar y si me voy acá y le doy el home, me sale este que está acá, el resumen de ventas por sucursal. ¿Listo? Entonces yo puedo personalizar los home. Ahora, acá no están todos los home que maneja la aplicación, pero se van a ir creando a medida que los usuarios decidan colocar un home. Por lo menos para uno de los clientes que va a ingresar, ellos quieren que este home sea el de presupuesto, o sea, el de pedidos, perdón, que apenas ingrese el usuario le salga el calendario de pedidos que hay. Esa es una opción. Entonces, eso lo puede hacer la aplicación. Eso es a través de los home de usuario. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Jorge, y técnicamente, ¿qué recomiendas tú? ¿Que se haga por empresa o por usuario? Eso es No, aparente. Lo hice así porque, por ejemplo, en uno de los clientes para todo el mundo tenía que aparecer el home de publicidad porque ellos no querían que nadie viera la venta, ¿ok? Pero para los gerentes quería que apareciera el home gerencial. Y para las secretarias quería que apareciera un home de ventas por defecto. Entonces, como eso era así, entonces se ideó esa parte para que cambiara o el home a nivel de la empresa o el home a nivel del usuario. Ya, es prácticamente, o sea, ya eso deciden cuál es. A veces cuando se hace la implementación, se coloca el home de publicidad o el home por defecto. Yo normalmente dejo el home por defecto.
Ya eso se define con cada cliente qué es lo que quiere que aparezca. ¿Listo? Ok. Bueno, sigamos entonces. Ok, bueno, esto de tareas administrativas, ERP Web, son algunas tareas que hace el área de soporte. Entonces, este no va a estar incluido en este video. Listo. Vamos con los parámetros generales. Entonces, los parámetros generales son todos los parámetros que se usan en los demás módulos. ¿Ok? Normalmente ERP Web está manejado en que yo tengo unos parámetros, unos procesos y unas consultas y reportes. Cada módulo maneja sus propios parámetros, pero los parámetros que son para varios módulos se manejan desde la opción de parámetros generales. Entonces, vayamos a generales del sistema. Entonces, generales del sistema, en este momento, me tiene son los parámetros que tienen que ver con la integración entre ERP Web y ERP Web Factura Electrónica. Recuerden que nosotros tenemos dos sitios web, el sitio web de la aplicación, que es ERP Web, y el sitio web de factura electrónica. ¿Por qué? Porque hay algunos clientes que usan ERP Web, ¿verdad? Para su manejo interno y facturar nómina y documento soporte, pero hay otros clientes los cuales tienen su propio sistema de información y nosotros le vendemos solo la facturación, la nómina y el documento soporte electrónico. Recuerden que hay dos líneas de negocio, que es solo documentos electrónicos y ERP Web con documentos electrónicos. Son las dos líneas de negocio, digamos, que tenemos que manejar. ¿Ok? Desde ese punto de vista. Listo. Entonces aquí son los web services de factura electrónica. Aquí son las URL. ¿Cuál es el web service para compartir clientes? El web service para factura electrónica, documento soporte electrónico y nómina electrónica. Esto permite que desde ERP Web yo pueda enviar los documentos electrónicos. Si en algún momento que ustedes estén enviando factura, nómina electrónica o documento soporte, les sale algún error de web service, es porque algo no está configurado bien en esta manera. Normalmente yo los configuro desde la creación de la empresa y no necesitamos tocar esta parte. ¿Listo? Listo, vamos con datos de la empresa. En esta opción yo puedo llenar toda la información relevante a la empresa que estoy configurada. Recuerden que nosotros le damos un código de empresa que es el con el cual ingresa o tenemos identificada la empresa. Pero realmente esa no es la información como tal de la empresa. Para eso está el nombre, el NIP, el nombre comercial, el país, el departamento, la ciudad, dirección, teléfono, el fax, si la empresa está activa o no, en tal caso de que necesitamos manejarla o no, el tema de la página web de la empresa, el correo electrónico. Este es importante porque este correo electrónico normalmente es el que se usa cuando se arma el XML para la factura electrónica. Entonces, este correo electrónico se usa para ese XML que vas a enviar. Aquí hay información acerca de la matrícula mercantil y demás. Si el tipo de empresa es jurídica o natural, esto también lo usamos en factura electrónica. ¿Sí? Si es una persona jurídica privada, mixta. Aquí hay datos que se llenan también en la generación de la pila, en la generación de factura electrónica, de documentos soporte que tienen que ver con la empresa. Si es autorretenedor, si es gran contribuyente, la información del representante legal, que a veces es importante porque la necesitamos a la mano o alguien la necesita y acá la tenemos. Algunos datos fiscales como las actividades de ICA, cuál es el porcentaje de actividad principal, cuál es la moneda base con que se va a manejar esta empresa. Recuerden que nosotros ya le hemos dicho a los clientes que nosotros tenemos el campo de moneda en todos los módulos. Sin embargo, no está funcional, pero próximamente ERP Web va a manejar el concepto de multimoneda, moneda funcional y moneda de presentación, con el cual ya estaremos de pronto a la altura de ofrecer el software a empresas que manejen el tema de multimoneda. Acá en la parte de abajo sí es una opción que manejamos mucho, que es el logo de la empresa. Ok, ERP Web maneja dos logos, un logo y un mini logo. ¿Cómo funciona eso? Si yo me voy acá y aquí le digo inicio, fíjense que aquí hay un dibujito y aquí hay otro dibujito. Este es el mini logo y este es el logo de la empresa. Ok, entonces si yo me voy, por ejemplo, a
la real, fíjense que aquí Tecnología Web y Servicio tiene un mini logo y tiene el logo de la empresa. Normalmente este logo de la empresa, este es el grande, que es el que se configura por la opción de logo de la empresa, es el logo que sale en todos los documentos impresos del aplicativo. O sea, facturas, recibos, comprobantes de egreso, comprobantes contables, todo lo que necesite impresión. Recuerden que el software está creado para utilizarse con hojas blancas, tamaño carta o media carta, dependiendo del reporte. Y este logo es el que va a salir impreso. Este que está aquí, el logo de la empresa, que es este que tengo acá y que sale en la parte superior. ¿Ok? De EDP Web. Siempre sale ahí en la parte superior ese logo. ¿Listo? ¿Ok? Entonces yo aquí para cargar el logo simplemente le digo seleccionar logo, ¿verdad? Busco el archivo y cuando le dé grabar, ese logo queda grabado en el software. Preguntas hasta aquí de esa opción. ¿Eso tiene alguna medida o algo, no? O sea, lo ajustas. Normalmente yo recomiendo que el logo grande sea de máximo 300 por 200, ¿verdad? El logo grande para que no salga tan demasiado en la impresión. O 256. Y el mini logo sí puede ser 64 o máximo 128. ¿Ok? El logo grande sí, el tamaño importa porque es el que va a salir impreso. Nosotros nos ha pasado que tenemos un logo, montan el logo el mismo cliente y resulta que el logo mide 2000 por 4000, como nos pasó con uno ahí. Entonces no salía la impresión, sino salía nada más el logo. Entonces sí, de pronto es recomendable que el tamaño sea entre 256 y 320 máximo. Ok, bueno, continuamos. Listo, ahora vamos con módulos del sistema. Bueno, no lo tocan ustedes mucho, pero módulos del sistema, aquí se va creando cada uno de los módulos que van haciendo parte del software a medida que lo vamos creando. ¿Listo? Este es para control de pronto de saber qué módulos hay y para el tema de los asientos contables que miraremos en próximas sesiones, a qué módulo pertenece. Estos valores son fijos. Normalmente creo que esa opción ni siquiera la tiene el administrador de la empresa para evitar que cambie esta información porque esta información es relevante para el proceso interno del software. Bueno, sucursales. Por esta opción se manejan o crean los propios usuarios las sucursales que van a manejar. Entonces, la idea acá es que el usuario cree la sucursal de la empresa, igual como todos, la edite, la borre, dando la información de cuál es el código, el nombre de la sucursal, si es una sucursal principal o una sucursal alterna, ¿ok? El tema de la principal es por la dirección principal de la empresa. Dirección sucursal, teléfono y aquí la ubicas, país, departamento y ciudad. Cuando se hace una factura, él toma la información de que se va a mostrar en la factura de la información de la sucursal, para que salga exactamente con, por ejemplo, el NID de la empresa, el nombre comercial, pero la dirección donde se está llevando a cabo el documento de facturación. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, eso es básicamente la sucursal. Recuerden que la sucursal es muy importante porque muchos de los documentos, muchas de las cosas se ven basados en la sucursal que están manejando. Ok. Listo. ¿Preguntas? No, ok, todo bien. Listo, pues. Bueno, vamos ahora con, bueno, aquí hay una opción de sucursales que no se usa. Eso resulta que nosotros teníamos un cliente cuando estábamos iniciando que tenía un almacén de ropa. ¿Ok? Pero resulta que dentro del almacén de ropa, él tenía como unos stands
¿ok? Tenía como unos stands, un stand de celulares, un stand donde vendía aretes y cosas. Y él necesitaba, ¿verdad? Todo se facturaba en la sucursal, pero él necesitaba saber cuál era la venta de esos stands que tenía. Entonces se creó el concepto de subsucursal, ¿ok? Una subsucursal lo que me permite es crear una pequeña sucursalita dentro de la sucursal y solo se toma de pronto en el caso de la factura. Esto actualmente está inactivo en RP Web, simplemente es activarlo en caso de que haya una necesidad. Por eso no se usa. ¿Ok? Pero quiero que sepan que sí está y que allá en factura uno podría habilitar el manejo de subsucursales simplemente como para clasificar esas ventas en otra información adicional. ¿Ok? No está actualmente, pero nada más es habilitarlo dentro del software si hay necesidad en tal caso. ¿Ok? De aquí para acá la subsucursal igual le digo crear, selecciono la sucursal donde quiero crearla y le digo la subsucursal. De pronto aquí voy en CD Norte vendo celulares internos. Listo, y le digo grabar. Ya, eso es todo lo que hace la subsucursal. Y simplemente sirve para clasificar. ¿Ok? Cosas dentro de una sucursal. ¿Claro? Bueno. Bueno, monedas, como su nombre lo dice, es la creación de ¿qué? De las monedas que vamos a manejar dentro del software. Él me permite establecer el nombre de la moneda, el código del nombre, el símbolo y el código internacional. ¿Qué más tiene? Miremos. Ah, bueno, el separador de miles, separador de decimales y el número de posiciones decimales que voy a manejar para esa moneda. ¿Ok? Bueno, ¿algo más? ¿Preguntas? Creo que eso está claro. Cuando yo defino la moneda, entonces yo aquí mismo en parámetros puedo definir aquí las tasas de cambio. ¿Ok? Aquí tengo las tasas de cambio para cada día. Yo puedo definirle aquí las tasas de cambio por día. Decirle aquí la tasa de cambio, por ejemplo, la fecha de hoy. ¿A cómo está el dólar hoy? Ay, qué bendición. Dólar hoy, 4.906. Uy, qué bendición. 4.906. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, 4.906.05. ¿Qué pasó ahí? Bueno, listo. Ah, ok. Lo hundí 2 veces, perdón. Ok. 4.906.05. Esa es la tasa de hoy. Bueno, ahora que estamos activando el tema de multimoneda, en el servidor se va a habilitar la tarea para que automáticamente busque las tasas de cambio diarias de euros y dólares. Por ahora no está, pero el software sí tiene la opción de traer esas tasas. En la opción de cotizaciones lo miraremos, que yo puedo traer la tasa de cambio de una moneda, de las que ya están, en este caso dólares y euros. Por acá se alimenta manualmente o se va a alimentar de forma automática cuando se active la tarea programada. Eso es tasas de cambio, ¿ok? Tiene que ver con moneda. Bueno, los niveles tributarios me permite definir todos los niveles que voy a manejar a nivel de la empresa y a nivel de los otros clientes para el tema de retenciones. Entonces, si es persona natural, si es responsable de IVA, si es no responsable de IVA, si es gran contribuyente, en fin. Yo voy definiendo esos niveles. Aquí simplemente es definir como un código y un nombre para definir los niveles que voy a manejar. Ya normalmente eso está parametrizado en RP Web y no hay necesidad de tocarlo. Listo, vamos con los impuestos. Este es importante.
En esta pantalla defino todos los impuestos, retenciones y demás que voy a manejar dentro de ERP Web. Estos impuestos que están aquí se definen a nivel general. ¿Qué significa? Que esta tabla de impuestos es para todas las empresas, ¿ok? Entonces, si una empresa necesita crear un impuesto adicional de los que no están ahí, tiene que contactar con soporte para que se haga. La idea es que de pronto en algún momento, de pronto a inicio de año, nos sentamos con el departamento contable y miramos las diferentes bases y todo lo que haya que manejar para el año 2023 dentro de ese tema de los impuestos como tal. Entonces es importante manejarlo. Entonces vamos a mirar aquí cómo crear un impuesto. Entonces yo le digo crear impuestos y porcentajes. Entonces yo aquí creo un impuesto. Entonces, por ejemplo, voy a crear un IVA. Un IVA del ¿cuáles son los IVA? 5, 19 y 8. Vamos a darle, por ejemplo, el código 25, IVA 8%. Listo. ¿Cuál es la base de ese IVA? La base. Entonces, en el caso del IVA, ¿cuál es la base del impuesto? Siempre es 0. Ya, siempre es 0. ¿Ok? Listo. Clase o valor del impuesto. Aquí le digo si es un impuesto porcentual o es un valor fijo. Si es un porcentual, ejemplo. La pregunta, ese código 25. No, ese es un código manual que se asigna. Es un código manual cuando estamos creando el impuesto. Okay. Listo. Entonces aquí código base, aquí le digo si el impuesto es porcentual o es un valor fijo. Ejemplo, el IVA es porcentual, el 8%. Pero, por ejemplo, el impuesto a la bolsa es un valor que fijo y es un valor fijo que es 53 pesos, por ejemplo. Para este caso vamos a decir que es un porcentual del 8%. ¿Listo? Acá le digo qué tipo de impuesto es, si es IVA o si es retención. En este caso es que es IVA. Y clase de retención solo aplica para retenciones y lo mismo esta retención de IVA solo aplica para retenciones. ¿Listo? Así creo un impuesto. Ejemplo, este es el impuesto del IVA que lo creé. Lo voy a grabar. Ok, 0. Perdón. Listo. Porcentual 8. Grabar. Una vez que yo grabo el impuesto, esto sí es por empresa, que es la información contable del impuesto. Ya, entonces este código 25 y 8%, todas las empresas lo van a ver, pero cada empresa va a configurar las cuentas a la cual va a ir. Entonces voy a adicionar la cuenta contable. Aquí le adiciono entonces cuál es la zona de contabilidad que voy a manejar. Y este chulito me permite que si yo, por ejemplo, le coloco en Colgate y quiero en las demás, él me va a permitir colocar a las demás la misma cuenta. Caterina, ¿me ayudas con las cuentas de IVA? Que yo soy, para eso soy malo. ¿Cuál es? Caterina se salió. Ah, no. ¿Quién? Bueno, vamos a mirar. Entonces una 2408. El IVA contable, la cuenta contable y el descontable, 2408. Vamos a colocar este, no importa que sea el. Debería haber una cuenta del 8% en el PUC. ¿Listo? Entonces aquí ya esto sí hay que definirlo. Sí, hay que generar una cuenta en el PUC con ese tema. ¿Listo? Pero Jorge, eso. Bueno, ya a esto lo pregunto, define cada uno lo con contador. Yo le digo grabar. Jorge, pero eso lo crea soporte, me estás diciendo. No, el impuesto sí, pero la formación contable la crea el usuario. O sea, la creación del impuesto solo la puede okay. hacer soportes. Ok. El usuario, pero eso crea el soporte. Sí, pero la configuración contable la puede hacer cualquiera. Cualquiera. O sea, es lo que
Esta parte. La empresa. Fíjate que aquí. La empresa o yo. No entendí. No entendí la pregunta. O sea, esta configuración la hago yo como soporte de la empresa. O sea, Johanna García. Debería serle el contador de la empresa. Johanna García. El contador de la empresa. Debería serle el usuario, el contador de la empresa, porque es el que conoce las cuentas. Por supuesto, nosotros lo asesoramos por dónde lo hace, ya. Ahora, lo que pasa es que acá... Su usuario, obviamente. Por ejemplo, mira, déjame ya entro acá. Por ejemplo, aquí hay un usuario, admin moda, creo que es. No me acuerdo cómo se llama el usuario. Bueno, pero si ustedes entran con el usuario de ustedes, ¿verdad? Porque es que el usuario mío tiene permiso. El usuario mío tiene permiso, pero si ustedes entran con el usuario de ustedes, se van a encontrar que cuando entren allá en RP Web, en impuestos, este botón no le va a salir a ustedes. Solo le sale a los usuarios que están autorizados para hacerlo, que son los que crean impuestos. Pueden editar, pero cuando editen, todo esto le va a aparecer de solo lectura, o sea que no pueden modificarlo. Lo único que pueden modificar es la información contable del impuesto. Yo estoy en esta empresa, estas son las cuentas, pero si yo me voy a otra empresa, por ejemplo, aquí tomamos a esta, y me voy a impuestos, y escojo el mismo impuesto, fíjate que esa empresa no tiene la información contable. O sea, cada empresa tiene su información contable que puede editar en los impuestos que están creados. ¿Ok? Listo. Ahora, si es una retención, entonces yo creo la retención ya como soporte. Y aquí le digo, por ejemplo, retención del 6%. ¿Listo? ¿Qué base tiene? A mí la ley me dice que hay algunas retenciones que tienen base, ¿verdad? Entonces, creo que la retención de servicios, la base es 0. Pero, por ejemplo, la retención de compras me dice que la base es 890,000 pesos, creo que es. Entonces, tú puedes definir aquí cuál es la base. No, la base de servicio no es 0, yo. No, ¿cuál es? Es 130 y algo, pero no me acuerdo ahora bien, pero... Ah, bueno, para eso están los contadores, ya vieron, los contadores son los que definen esta información. Sí, señor. Listo, entonces, siento que vamos a poner que 130. Listo, este es un impuesto que es porcentual también, ¿de cuánto? Del 6. ¿Es IVA? No, es retención. Silencien su micrófono, por favor. Ok, entonces retención, y aquí le digo si es rete fuente, rete ICA o rete IVA. ¿Listo? Esto es para sacar los diferentes informes. Esta es retención en la fuente, y aquí le digo también si es retención de IVA o no para el informe de IVA. Este que está aquí de clase de retención se usa mucho para el tema de factura electrónica. Entonces, si es una retención de IVA, yo le digo que es una clase de retención y lo marco aquí, en caso de que sea retención de IVA. ¿Ok?
Listo, entonces ya yo creo, bueno, este no es retención de IVA, definitivamente es retención en la fuente, le digo grabar. Y aquí ya adiciono la información contable, igual como en el otro. Simplemente que aquí irán las cuentas para el tema de retención. Bueno, preguntas de impuestos, a ver. No, todo bien. Bueno, sigamos entonces. Bueno, vamos ahora a aquí en generales, impuestos. Bueno, los bancos, aquí están los bancos y normalmente yo tengo en la base de datos todos los bancos con los códigos nacionales. En caso de que no haya alguno, entonces lo creamos, pero la idea es que utilicemos el código bancario nacional en caso de que vayamos a reportar los archivos planos estos que necesitamos a los bancos, donde necesariamente se tiene que tener el código real del banco. Ok, formas de pago. Listo. El software viene con diferentes formas de pago, las cuales yo voy a utilizar cuando hago facturación de contado, cuando hago abonos a facturas, cuando hago consignaciones, cuando hago egresos, o sea, todo lo que tiene que ver con la forma en que yo muevo el dinero es lo que se llama una forma de pago. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo unas formas de pago que están acá arribita, que solo tienen editar, pero que no tienen borrar, ¿ok? Y estas que están aquí, sí tienen editar, detalle y borrar. ¿Eso por qué? Resulta que voy a cambiarme de empresa para que miren algo. Por ejemplo, voy a tomar la empresa 16 y me voy a formas de pago. Ok, estas están en todas generales, esas las copié en todas. ¿Cuál es la idea? Aquí, cuando yo ingreso a esta opción, las que están en la parte de arriba, estas que están aquí, son formas de pago que ya trae el software por defecto y que como tal no son modificables. Pero yo puedo crear formas de pago que vaya a manejar individuales en mi empresa. ¿Ok? Entonces yo uso las que están o simplemente creo una que yo necesite. Creo que esta empresa porque necesitaba identificar las ventas por sucursal, creo que era, entonces las crearon así. Eso es un experimento que hicimos. Vamos a la empresa donde estamos trabajando y miremos el tema de las formas de pago. Entonces, cuando yo tengo una forma de pago, yo puedo crear una forma de pago, le puedo dar un código, un nombre, si es qué tipo de forma de pago para su comportamiento. Entonces, nosotros tenemos unas formas de pago que son para identificar normal. Significa que es una forma de pago con la cual yo tengo operaciones como tal. Pero también tengo devoluciones, regalos, cortesías y descuentos. ¿Esto por qué? Porque el software viene equipado para yo generar bono para devolución. En el caso de la facturación, yo puedo generar una devolución y el software le genera un bono de devolución al cliente para no devolverle el dinero, sino que él después vaya y regrese y pueda tomar ese bono y redimirlo con una factura. Los bonos regalos, también estilo Olímpica y estilo Estudio F. Nosotros podemos dentro del software generar un bono regalo para que posteriormente el cliente se lo regale a alguien y lo redima como tal. ¿Ok? Cortesías son cosas que podemos decir que vamos a regalar, ¿verdad? Que no las va a asumir la empresa. Y los bonos de descuento, ¿verdad? Son unos bonos que se pueden ofrecer dentro del software también. Se parametrizan y él da unos descuentos especiales dentro de el software como tal. Entonces, son diferentes comportamientos que tiene dependiendo de la forma de pago que vamos a generar. Y luego están las características especiales de la forma de pago. Que si es efectivo, que si exige un número del documento, que si exige el banco, que si exige un nombre de identificación de la persona, ¿verdad? Como tal. Que si es un cheque,
que si solicita datos de cuenta para transferencia, que si solicita datáfono, que si es usado en la facturación post. Recuerden que manejamos dos tipos de facturación, la facturación web y la facturación post dentro de la sucursal o un aplicativo aparte, ¿ok? Entonces yo puedo crear mis propias formas de pago. Voy a tomar una de las que ya están. Ejemplo, vamos a tomar efectivo. Entonces, si yo le doy acá efectivo, pues yo en efectivo tengo acá el código de la forma. Esto es como tal. Fíjense que esas formas de pago que son del sistema no las puedo modificar porque ya están prefijadas y ya tienen sus chulitos configurados. Ejemplo, efectivo y usa en facturación POF. Fíjense que ese es efectivo, ese es para el tema de los efectivos. Y acá en esta parte, ¿verdad? Yo puedo manejar como tal la información contable. Aquí registro las cuentas a donde voy a llevar ese efectivo. Y tengo la opción de registrar la forma de pago por sucursal. O sea, si yo utilizo esto, yo puedo decirle, esta es la cuenta donde voy a llevar el efectivo, o si la tengo por sucursal, puedo generarla en otro tipo de cuenta. ¿Ok? Eso se hace para hacer control de efectivo en las sucursales. Igual se puede manejar toda una sola cuenta si quieren o dividirla en diferentes cuentas contables para el manejo. Esto funciona igual que en todas las opciones. Yo le digo aquí adicionar, selecciono la zona, le digo usar y selecciono la cuenta contable que voy a manejar. Aquí en la parte de arriba. Funciona igual en todas las pantallas donde voy a hacer la parametrización de contabilidad. Y acá abajo, donde está el tema de ingresos por sucursal, le digo adicionar también y aquí selecciono la sucursal a la que quiero aplicar eso. La zona contable, puedo usar lo mismo para toda la zona y la cuenta contable. Recuerden que aquí la cuenta contable, el software maneja esto que se llama una lista de valores. Yo aquí puedo escribir el nombre, por ejemplo, bancos, y buscar esa cuenta, ¿verdad? La que yo voy a manejar. O puedo buscar por el código 111005 y le digo buscar y me va a traer todas las 111005. Entonces ya yo puedo definir a dónde va a ir cada una de esas formas de pago, tanto por sucursal como a nivel general. Listo. Preguntas. A ver. Jorge, Ok. explícame esto Dígame. de la zona Colgap, fiscal. Mire, explícale lo de la zona contable para que ella, Mildred, por favor, tú que de pronto lo puedes explicar mejor. Mildred no está en la reunión ya. Sí, pero creo que tiene problemas con el Bueno, lo que pasa es que acá contablemente en Colombia tú manejas algo que se llama la forma como vas a presentar los libros contables. Me corrige cualquier contador si digo algo que no es. Esa es la idea como lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes 3 libros contables en Colombia, que son el Colgap, que es como tal el libro contable donde lleva las operaciones de acuerdo a el manejo que tenemos nosotros todos en Colombia. Pero nosotros, a partir de unos años atrás, también la contabilidad se debe llevar con NIF para las pymes. ¿Ok? Y para las grandes empresas, aparte del libro de NIF, tiene que llevar un libro fiscal que es donde va a manejar todo el tema como tal de impuestos adicionales. Entonces, en el software nosotros manejamos lo que se llama zonas contables. La zona contable me dice a dónde va a ir esas cuentas o dónde va a ser el libro contable que va a afectar la contabilidad. Entonces, yo puedo llevar una contabilidad, saldos contables de cuenta para el libro de Colgap, otros saldos de cuentas para el libro de NIF y otros saldos de cuentas para el libro fiscal. ¿Por qué se hace la parametrización por zonas contables? Porque es posible que en algunas empresas, por alguna cosa, la cuenta que usen para Colgap no sea la misma de NIF y no sea la misma de fiscal. Eso puede suceder. Okay, porque ellos tienen su plan de cuenta así. Perfecto. Ok, entonces, por eso es que tú en todas las parametrizaciones contables que tenemos en LP Web, él te pide la zona
Lo que pasa es que toda la zona contable, yo lo tenía así, inicialmente eso debió llamarse de pronto libro, pero como ya existía una zona, yo lo que hice fue para poder manejar el tema de contabilidad, generar el tema de zonas contables que son equivalentes a los libros, ¿ok? Jorge, Caterina está pidiendo acceso para entrar. Ya voy. Se me perdió el... Aquí está. ¿Dónde está? No la veo. No la veo. Dile que ingrese y cuando ya se maneje, que yo le doy permiso. Ok, listo. Bueno, preguntas de formas de pago. No, ya todo bien. Bueno, espérate. Esta aquí, estado inactivo, es efectivo. Eso lo configura, lo pasaste. Bueno, Jorge, ahí en la forma de pago, Esto es, o sea, efectivo sin esto efectivo. Por ejemplo, si yo voy a otra forma de pago, ejemplo, las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito, si te das cuenta, aquí, ¿es efectivo o no? Pero si exige el número del documento, porque necesita el número de la tarjeta y el nombre de la autorización de la tarjeta. Los demás no están chuleados y también lo puedo usar en facturación post. Esto es, lo vamos a mirar más adelante, que él te va a pedir información dependiendo de cómo está configurada la forma de pago. Por ejemplo, los cheques. El cheque que te pide, primero lo marcas como que es un cheque, pero necesito el cheque, el número del documento, el código y normalmente a quién está dirigido el cheque o el número de la cuenta. Ya tú decides qué información colocar ahí. O sea, estos chulitos lo que me permiten es que yo puedo configurar la forma de pago. Ya las que están así están por defecto y no se pueden modificar porque son del sistema. Ok. Eso era lo que quería saber. ¿Ok? Bueno, preguntas. Bueno, sigamos con... Bueno, los tipos de documentos. Aquí defino los tipos de documentos. Ok, los tipos de documentos. Y aquí edito cuáles son los que voy a manejar. Bueno, estos son los que tenemos aquí. Igual podemos manejarlo en el sistema. ¿Listo? Bueno, esto de documentos generales tiene que ver con todos los, el que está aquí en generales, documentos generales, tiene que ver con todos los documentos que se manejan en todos los módulos del sistema. Por aquí es por donde yo los creo. Igual en cada opción del software, yo puedo crear los documentos asociados al módulo, pero desde este lugar se manejan los documentos generales. ¿Listo? Entonces, vamos a crear un documento. Entonces, yo aquí puedo crear un documento, digamos, vamos a crear un documento que sea, por ejemplo, PNOM, por decir algo. Entonces, pago de nómina.
Ese documento yo le digo si es débito o crédito, ¿ok? Si es débito o crédito o aplica para ambos, ¿ok? Para el caso de saber si es algo que va con débito para o crédito en la contabilidad. Le puedo decir si maneja o no maneja prefijo. Y si el prefijo es manual o es un valor fijo. Si es manual, ¿qué significa? Que el usuario debe ingresar el prefijo en las pantallas donde vaya a solicitar el tipo de documento. Y si es un valor fijo, yo aquí puedo decirle cuál es el prefijo que quiero colocarle. ¿Ok? Un prefijo como tal. Cuando manejo valores prefijos, puedo manejar prefijos por sucursales. ¿Qué significa? Que yo puedo decir para la sucursal 01 el prefijo va a ser tal, para la sucursal 02 el prefijo va a ser tal. O sea, puedo definir prefijos del documento para cada sucursal. La numeración puede ser manual o automática. En este caso, manual o automática, lo puedo decir automática y el software automáticamente te va a generar la numeración. O si no, entonces tú lo que haces es que él te va a pedir que tú ingreses el número del documento, de ese documento en el momento de que estás ingresando la información. Y acá le dice si va a generar o no va a generar interfaz contable. En caso de que necesites hacer documentos que solo afecten al módulo, pero que no afecten a la contabilidad. ¿Listo? Entonces vamos a decirle genera y le digo grabar. Así crea un documento. Luego de que cree el documento, puedo decirle en qué módulos lo voy a usar. ¿Ok? ¿En qué módulo lo voy a usar? Entonces yo aquí, por ejemplo, este pago de nómina, yo lo quiero usar en bancos y tesorería cuando vaya a pagar la nómina. ¿Listo? O también lo quiero usar en cuentas por pagar cuando vaya a pagar algo. No sé, yo puedo definir ese documento en qué módulos va a estar disponible. Y como lo marqué prefijo por sucursal, yo puedo decir aquí que la principal sea PRP, pero decirle que para la sucursal de sede norte sea, por ejemplo, NOT, y para la sucursal de Parque sea PQT, ejemplo. Entonces yo puedo ir definiendo un documento y es el que voy a usar en todos los lugares. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta aquí, a ver. No, todo bien. ¿Eso está claro? Yo tengo varias empresas y podemos empezar a hacer los ejercicios con esas empresas. Ok. Dale, ¿está claro esta parte entonces, Mildred? Sí, está claro. Bueno, ahora, yo aquí le doy grabar y ya creé mi documento. Pero ya el software viene equipado con una gran cantidad de documentos, ¿verdad? Y a medida que entran clientes y tenemos necesidades, se van creando documentos adicionales. Pero ya hay una gran variedad de documentos que ya están creados. Por ejemplo, voy a entrar aquí a la factura de clientes. Factura nacional de clientes. Entonces, si yo entro aquí en factura nacional de clientes, fíjense que está configurada como manual. ¿Por qué? Porque si voy a ingresar una factura que me mandan, entonces ya yo podía. ¿Por qué manual y no automática? Ah, bueno, no, para las facturas de cliente que vienen de mi sistema de facturación, la numeración es automática. Inclusive en facturación ni siquiera tiene en cuenta esto, sino se toma como está la resolución. Pero, por ejemplo, miremos la de proveedores o la de costos y gastos, factura nacional de proveedores. Fíjate que aquí la numeración es prefijo manual y numeración manual. ¿Por qué? Porque yo no puedo definir automáticamente el número de la factura de un proveedor, sino es la que él me entrega. ¿Listo? Lo mismo para la factura de costos y gastos, y esto solo aplica para cuentas por pagar. Entonces yo aquí defino el módulo. ¿Ok? Y así podemos mirar todos los documentos. Entonces, esos documentos aquí son los generales, pero yo en cada módulo tengo documentos que puedo crear dentro de cada módulo. Pero al final de cuentas, todo termina en esta tabla, que es la tabla de documentos. ¿Ok? Bueno, sigamos con los generales.
Bueno, clase de documentos de terceros. El software permite que yo a clientes y proveedores, y bueno, lo podemos ampliar de pronto a otro tipo de terceros, como los empleados, yo pueda subirle documentos y guardarlos dentro del software. ¿Ok? Entonces, generales significa unos tipos de documentos que ya nosotros desde las directivas de RPW hemos definido que pueden tener todas las empresas. Entonces voy a entrar aquí en documentos generales y fíjense que yo definí más o menos que Cámara de Comercio, cédula de representante legal, certificación bancaria y RUT son cosas que normalmente necesitamos ya sea de clientes o proveedores o hasta empleados. Esos 4 documentos normalmente son ¿qué? Cosas que yo necesito. Cédula, ¿verdad? Certificación bancaria y RUT. Yo puedo aquí crear documentos, pero eso lo van a ver a toda la empresa. Ahora, si yo quiero cargar documentos que son propios de mi empresa, yo puedo ir a parámetros generales y decir por empresa. Entonces, por empresa, yo puedo crear otro documento. Entonces, por ejemplo, ¿qué tal si yo aquí creo un documento y ese nombre de documento le digo, por ejemplo, esta autorización de facturación electrónica? O una solicitud de crédito, porque yo me dedico a hacer solicitudes de crédito. Quiere decir que, por ejemplo, a mis clientes yo puedo cargarle el PDF, el Word, el Excel, no importa de la solicitud de crédito, y tenerla dentro de RP Web. ¿Ok? Eso permite que el usuario pueda centralizar toda su documentación dentro del sistema de información de nosotros. Por supuesto, si ya él se pasa de calidad y empieza a llenar los gigas de información, toca cobrarle ya un valor porque ya se está pasando de calidad con el espacio. Pero bueno, normalmente nosotros estuvimos mirando y eso no gasta mucho espacio los documentos porque normalmente el tipo de documento ese de Cámara de Comercio certificaciones son documentos que no están, siempre están, no son tan pesados. Esto más adelante lo vamos a ver cuando yo vaya a cargar el documento en clientes, yo puedo tomarlo y puedo tomar una de las opciones que tengo aquí. ¿Preguntas? ¿Quién visualiza eso? La empresa. O sea, yo como empresa monto mis documentos, Cámara de Comercio. ¿Quién visualiza eso? El usuario. El que administra a los clientes, administra a los proveedores y el de la empresa. Aquí yo simplemente creo la clasificación de lo que puedo cargar. Y luego lo cargo dependiendo de eso. O sea que yo podría cargar un certificado BAS en esta empresa. Pero si me voy a otra empresa no va a tener ese documento. ¿Ok? Los que tienen todas las empresas o aplica para todas las empresas es este, el de generales. Ya por empresa se puede personalizar cuáles son los documentos que quiera cargar para asociarlos a clientes, proveedores y empleados. Ahí aplica, no sé, ahí aplica lo que decía allá en OPP, en compras, lo de las cotizaciones y eso, ¿no? No, las cotizaciones, porque las cotizaciones ya toca es subir la cotización individual. Nosotros en el software tenemos crear las cotizaciones, pero como datos. Ellos quieren que aparte de como datos, la suba como un PDF. ¿Ya me entiendes? Porque cuando hablabas, tú decías algo, ejemplo, una solicitud de crédito. Si la empresa se dedica a hacer crédito, o sea, la solicitud de crédito del cliente como tal, a eso hace exactamente, exactamente. Entonces, tú entras acá en clientes y en clientes puedes cargarle una solicitud de crédito al cliente como tal. Ok. Ok, bueno. Bueno, los terceros. Esta es la tabla resumen de terceros del software. ¿Cómo así? Yo tengo clientes, tengo proveedores, tengo vendedores, tengo proveedores de libranza, tengo empleados. No sé si se me escapa alguno. Todos esos, cuando yo los creo en su propia opción, terminan aquí. ¿Ok? Y esta es la tabla que interactúa directo con contabilidad, la de terceros. O sea, todos los clientes, proveedores
vendedores, proveedores de libranza, empleados, ARLs, EPS, todo lo que yo cree que sea tercero va a terminar aquí. ¿Listo? Esta es la tabla de resumen que va a tener todos los terceros del software. Pues si yo le digo aquí editar, ya aquí yo puedo ver la información del tercero. ¿Para qué me sirve más que todo esta opción? Si yo administro clientes, tengo clientes. Si administro proveedores, tengo proveedores. O sea, yo puedo administrarlo cada uno por su opción. Pero esta información al final, si ustedes se dan cuenta, tiene información como si tienen NID del exterior, si tienen NID de medio magnético, cosas que tienen que ver con la información a medios. Pero el resto de cosas son comunes y los tienen todos. ¿Ok? Entonces, este es el... Dígame. Una pregunta. Cuando yo creo mi cliente, mi proveedor automáticamente va a esa tabla, ¿verdad? Sí. Okay. Automáticamente. Pero si vas a presentar medios magnéticos, lo más seguro es que tengas que entrar en esta opción para cambiar cosas que necesites de ese cliente. Las opciones especiales. ¿Ok? Ok. Sí, entonces yo aquí puedo buscar el tercero. Bueno, lo que son, ¿qué opción usa tercero? Contabilidad. Cuando yo estoy grabando comprobantes contables, él busca los terceros en esta tabla. ¿Ok? Pero cuando estoy grabando factura, lo busca en clientes, porque clientes no es lo mismo que todos los terceros. Cuando estoy grabando un comprobante de egreso, si el comprobante de egreso es de pago a proveedores, lo busca en proveedores. Pero si es un comprobante de egreso que no tiene que ver con proveedores, lo busca en terceros. Pero como la tabla de tercero al final es el resumen de todo, lo va a manejar. Cuando estoy pagando la nómina, él va a buscar es qué, en la tabla de empleados, porque los empleados son los que me pagan mi nómina. ¿Ok? Entonces, dependiendo de donde yo use, dependiendo de donde yo lo use, él va a buscar en una tabla, pero al final la tabla de tercero tiene todo. Kate y Johanna, ¿qué es lo que quiso explicar él? Que, o sea, en el programa va a estar los terceros. Si tú creas cliente, él se va para la tabla de tercero. Si vas a crear un proveedor, él se va para la tabla de tercero. Si vas a crear empleado, en la tabla de tercero. Pero en cada módulo es diferente. Cuando tú vayas a un proveedor, únicamente en ese módulo vas a meter los proveedores. ¿Ya me entiendes? Porque si tú no lo actualizas ahí, aunque ya tú lo tengas como tercero, él no va a saber que es un proveedor. Le tienes que dar la característica del proveedor y lo mismo con los clientes. Y lo mismo con los empleados según el módulo. Ok, pero yo lo puedo crear desde aquí también y le doy la caracterización si es proveedor. No, mírate que aquí no está. No, aquí no lo puedo crear. Si tú creas un tercero aquí, solo lo puedes usar en contabilidad. Sí, señor. Ok, en el módulo de... ¿Cómo? Prácticamente esta pantalla es para ver todo lo que está creado. Ya, así. Sí. Pero cuando llegas al módulo, ya sea el módulo de cuentas por pagar, que son los proveedores, o otras cuentas por pagar, ahí tú le vas a dar la caracterización que es proveedor, que es una cuenta por pagar diferente, un acreedor, ahí le vas a dar la característica, lo mismo con el cliente. Igual, miren, nómina. Yo tengo un menú de entidades, EPS, ARL, Caja de Compensación y Fondo de Pensiones. Son terceros. Yo los creo ahí, pero terminan en la tabla de terceros. Pero ¿dónde los puedo usar? Solo donde puedo usar EPS, que es nómina. ¿Sí está claro? O sea, yo los creo por EPS. Yo puedo aquí crear un EPS, entrar en EPS. Listo, esta es la EPS Sanitas. ¿Listo? Aquí está, yo la creo. Yo podría crear aquí otra EPS con el NID que vaya a manejar. Fíjate que maneja la información del tercero que yo necesito para la EPS. ¿Y dónde termina? Allá en tercero. Lo que yo creo aquí termina en la tabla de terceros. ¿Ok? ¿Sí está claro? Ok, sí. Ok, igual aplica para clientes, para proveedores de libranzas, para vendedores, EPS, ARL, hay varios que aplican, ¿ok?
Tú en el módulo lo creas, pero él termina en el maestro de tercero, que es el que contabilidad alimenta como tal. ¿Ok? Listo. ¿Clara esa parte entonces? Sí. Sí, claro. Ok, bueno. Bueno, motivos de anulación, como su nombre lo dice, ¿qué? Tú creas aquí motivos porque vas a anular documentos y demás. Se usa normalmente en todos los módulos. Sin embargo, hay módulos que tienen sus propios motivos de anulación, motivos de aceptación, en fin, los miraremos. Pero en general se utiliza la tabla motivos de anulación para anulación en todos los módulos de documentos. Esto nada más tiene código y nombre, eso no tiene más nada. Código, nombre y tú defines. Es para sacar de pronto en alguna futuro, nadie lo ha solicitado, de pronto una estadística de, oye, ven acá, ¿por qué anulo tanto? Entonces lo puedes colocar. Ese es por empresa también. ¿Listo? Generales, motivos de anulación. Bueno, estas 4 opciones que están aquí son de las opciones más simpáticas que hemos creado en el software. ¿Ok? Tengo una anécdota porque resulta que yo pensé esto así y después cuando fui a ver un software grande del mercado lo tenía más o menos parecido. Y la gente, no, te copiaste. No, yo lo hice primero, pero ajá, eso es una pelea. Listo. Entonces, vamos a mirar primero lo que es el concepto de variables. Bueno, ¿qué son variables? Para hablar de esos 4. ¿Ok? La idea de una variable dinámica dentro del software es que yo pueda crear información que el software no tiene. ¿Ok? Yo siempre le pongo este ejemplo a los clientes para que se entienda un poquito. Yo le digo, ejemplo, ¿tú conoces un software que sea especializado en nevecones? Normalmente no lo hay, ¿no? ¿Ok? De pronto especializado en electrodomésticos, ¿verdad? Pero especializado en nevecones no lo hay. Ni el mío es especializado en nevecones. Pero hay algo que es importante cuando vas a comprar un nevecón. ¿Quién me dice? A ver. Algo que es muy importante cuando voy a comprar un nevecón. La altura, el espacio. Ok, perfecto. Lo que Es importantísimo saber el alto, el ancho, ancho y fondo, creo que es importantísimo. Pero los software normalmente no vienen con alto, ancho y fondo, por decir algo. Entonces, yo en el software puedo crear variables para alto, ancho y fondo. Y posteriormente decirle, oye, asóciale esto al producto Nevecon con la variable. Otro ejemplo, tú tienes un software que diga el nombre de la abuelita del cliente. Normalmente eso no viene, pero ¿qué tal que tengamos un plan para las abuelas de los clientes y yo necesito el nombre de la abuelita del cliente? No lo tengo, pero tú puedes crear una variable que se llame abuelita del cliente para que alguien en el momento de la factura, por ejemplo, alimente ese nombre de la abuelita del cliente. ¿Sí está claro? Entonces, yo puedo crear información que no manejo dentro del software ni que ERP Web maneja. ¿Ok? La puedes crear y la puedes asociar a lo que tú quieres. ¿Listo? Listo. Esas son las variables. Entonces, cuando yo manejo una variable, ojo, voy a entrar primero en variables y después hablamos de las otras 3. Cuando yo entro en una variable, yo voy a crear una variable para que la solicite el programa en algunas opciones que voy a manejar. Listo, entonces voy a crear una variable. Entonces yo aquí le doy un código de variable. Ese código es de 30 caracteres. Yo puedo colocar un nombre, por ejemplo, si yo le pongo algo que yo necesite. Algo que no esté dentro del software, pero que yo necesite en este momento, ¿verdad? Ah, bueno, voy a mostrárselo con un ejemplo real. No, ese no. ¿Dónde estaba el ERP que yo había abierto? Aquí. Voy a mostrárselo con un ejemplo real. Por ejemplo, este cliente
Este cliente generó una variable, vamos a unas variables dinámicas que generó el cliente, de cosas que no manejaba. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está ese? Gestión, por ejemplo, esta gestión de ventas. Y tiene otra que creo que es el mensajero. Mensajería, mira, por ejemplo, él creó un cliente que es un mensajero. Resulta que él necesitaba saber quiénes son los mensajeros que despachaban en la factura. ¿Ok? ¿Quiénes son los mensajeros que despachaban en la factura? Entonces él creó una variable que se llama mensajero. Para saber el mensajero que lleva el pedido, por decir algo. ¿Ok? Entonces, esa es una variable. No la tiene el software por ninguna parte, ¿verdad? Pero se necesita. Entonces, ¿qué hizo él? La creó. Entonces, aquí le digo, ¿de dónde viene la variable? Yo tengo 4 opciones. Un valor solicitado. Un valor solicitado es, por ejemplo, el ejemplo que le di. Yo quiero saber el nombre de la abuela del cliente. Necesariamente debe ser digitado. ¿Ok? O puedo decirle una lista de valores predefinidos. Una lista de valores que ya yo tenga. De pronto yo tengo unos valores 1, 2, 3, 4 que yo quiero manejar. Yo puedo decir cuáles son esos valores. O de un origen de datos definido o de un maestro libre. Ya vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Entonces vamos con este de mensajero. No voy a usarla primero. Vamos a poner, por ejemplo, nombre abuela. Porque tenemos un plan de nombre abuela del cliente. De dar regalos a las abuelitas, a los clientes que tienen las abuelitas vivas, por ejemplo. Entonces yo le digo aquí que ese es un valor solicitado al usuario. ¿Y qué tipo de datos es? Cadena, entero, largo, fecha. Es una cadena porque es un nombre alfanumérico. Y le digo grabar. Entonces ya creé la variable. Entonces voy a hacer el ejemplo con facturación para usarla. Entonces yo aquí en facturación, parámetros generales, esto después lo miraremos con más calma cuando estemos en el módulo de facturación. Yo aquí tengo algo que se llama variables, que son variables que yo quiero solicitar. Entonces yo le puedo decir, no, cuando yo creo una factura, por favor, necesito el nombre de la abuela del cliente. Quiere decir que él va a pedir ese nombre. Si yo le digo aquí facturación, parámetros generales, perdón, facturación, documento, factura, y le digo una nueva factura, creemos la factura, grabar, y ya cuando ya yo tenga la factura que voy a empezar a crear los productos, espérate, faltó decirle en parámetros que use variables, manejar variables adicionales en la factura. Ahora sí, perdón, grabar. Entonces aquí le digo facturación, facturas y edito la factura que está actualmente. Entonces fíjate que ahora sí ya me sale fecha de evolución, fecha de entrega y aquí me sale, ¿dónde está? No salió la otra. ¿Dónde la metí? Perdón, creo que la metí donde no era. Parámetros generales, variables. Ok, la metí en seguimiento. No, esta no. Es aquí arriba. Las que solicita es aquí arriba. Entonces, abuela. Grabar. Uy, señor. ¿Listo? Ahora sí, vayámonos a facturación, documentos, facturas. Le digo editar. Y ahora sí sale aquí el nombre de la abuela del cliente. ¿Listo? Ok, y aquí puedo poner entonces el nombre de mi abuela, que era la señora Carmen Parra. Ya, y esa información se graba con la factura. ¿Ok? Y puede salir en la factura si tú lo deseas. ¿Sí está claro? Eso es una variable que solicita información como tal de texto. Entonces, fíjense que la creé muy fácil. Simplemente le dije parámetros generales, variables dinámicas. ¿Listo? Variables dinámicas. Entonces, yo puedo crear variables. Todo lo que yo necesite, variables. Por ejemplo, para las farmacias, para el tema de farmacias, nosotros manejamos toda la información de medicamentos, un poco de cosas que necesita para control de farmacia a través de variables de medicamentos, que vamos a mirar como las enlaces.
O sea, quiero que sepan claro, es el tema de las variables, que entiendan las variables. Después vamos a ir mirando en cada opción dónde las puedo utilizar. ¿Ok? ¿Está claro cómo crear una variable que pide texto? Sí. ¿Ok? ¿Está claro? Listo. Ahí hice una variable. ¿Listo? Esa variable pide texto. Ahora resulta, vamos a hacer el de mensajerías. Listo. Resulta que yo necesito, para la mensajería, necesito la lista de los mensajeros. Listo. Esa lista de mensajeros, ¿dónde estará? ¿Ustedes qué opinan? ¿Dónde estará esa lista de mensajeros? ¿Puede ser un tercero? ¿Puede ser un vendedor? ¿Verdad? Entonces, bueno, listo, puede ser un vendedor, pero resulta que los que venden por ventanilla no llevan domicilio, o sea que no son mensajeros. ¿Puede ser un tercero? Sí, puede ser un tercero, pero resulta que vaya a escoger y el cliente en el momento de seleccionar el mensajero, entonces me puede escoger cualquier tercero que no sea mensajero. Entonces tampoco me sirve. Entonces, ajá, ¿qué hago? Entonces, cuando tengo ese tipo de cosas donde tengo una lista que debo manejar, entonces yo utilizo algo que se llama las maestros libres. ¿Qué son los maestros libres? Son maestros que yo puedo crear dentro del software, listas predefinidas que puedo crear dentro del software. Entonces yo le digo un maestro libre. Un maestro libre es una lista de cosas que yo puedo crear. Entonces, ¿cómo creo un maestro libre? Entonces voy a crear un maestro libre. Ese maestro libre lo voy a llamar LST mensaje, lista de mensajeros. Y le digo grabar. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí nada más pidió código y nombre. Yo puedo crear el maestro libre que ustedes quieran, en el que quieran. Por ejemplo, si un cliente necesita en la factura pedir el nombre de los vigilantes que están en la portería, yo le creo un maestro libre para esa empresa, porque otra empresa no la necesita. ¿Ok? Y aquí creo entonces, adiciono los valores del maestro. Entonces le digo, por ejemplo, 01, Mildred García. ¿Sí? 02, Alex Caviedes. 03, Kate Ruiz. Y así sucesivamente. Y ahí voy creando los mensajes. Ah, perdón, 03. O puede ser la cédula. Ok, ahí tienes 30 caracteres para tú jugar con eso. Ese es un maestro libre. O sea que yo puedo dentro del software crear todos los maestros que yo necesite. Ok, ¿claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Sí. ¿Alguna pregunta? No. Ok, listo pues. Entonces ya creé mi maestro libre. Si se dan cuenta, yo puedo crear aquí todos los maestros libres que yo quiera por empresa. ¿Listo? No problema. Entonces, vamos al siguiente. Entonces, vamos a variables ahora otra vez. Entonces, yo creo una variable dinámica. Entonces, creo una variable dinámica y ahora sí voy a crear el mensajero. Entonces, voy a aquí mensajero domicilio. ¿Listo? ¿Es un valor solicitado al usuario? No. ¿Es una lista de valores predefinido? No. ¿Es que un valor de un maestro libre? ¿Claro? Entonces, valor de un maestro libre. Listo. Y aquí le digo entonces, sí, cadena, no problem. Y aquí le digo cuál es el maestro que quiero usar. ¿Cuál es el maestro que quiero usar? Lista de mensajeros. ¿Sí está claro? Entonces aquí le dije valor de maestro libre, aquí me trae los maestros libres. Y yo selecciono el que yo quiero, lista de mensajeros. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Pues yo le digo ya, grabar. Ya creé mi variable. Mi variable de mensajero ya está listo. ¿Qué puedo hacer con ella? Usarla. ¿Dónde la voy a usar? Entonces la voy a usar aquí entonces vamos a usarla en facturación. Entonces vamos a usarla en facturación.
Cogí este ejemplo en facturación porque es el más rápido. Entonces aquí, ¿qué variable quiero pedir en la factura? Oye, yo quiero pedir el mensajero. Grabar. Y aquí en la factura, entonces él me dice, hey, ¿cuál es el mensajero que me está atendiendo? Vamos a coger cualquier cosa ahí para mostrar la impresión un momentico. Digamos uno, vamos a un lote cualquiera para que vean cómo sale él. ¿Listo? 600 pesitos. Entonces aquí fecha de evolución. Vamos a colocar aquí cualquier dato, fecha de entrega, el nombre de la abuelita y aquí, por ejemplo, valor 2. Yo le digo aquí ya facturar. Yes. 600 pesitos en efectivo. Lo acepto. No está activo en el inventario. Ah, qué lindo. Era de Itamar. Ahí en la esquina tú vas, y yo comía antes ahí cuando estaba la señora. Pero ahora que ¿Aló? llegó el hermano, Por favor, el micrófono. Pero ya bajo de calidad también. Micrófono. Bueno, listo, gracias. Ok, entonces el periodo está activo del inventario. Bueno, vamos a tirarla así sin, vamos a darle grabar aquí. Y vamos a decirle imprimir aquí de velocidad. Imprimir. No importa que salga sin facturar. Entonces, fíjense que toda esa información que ustedes llenaron aquí, no la grabé. Bobo. No le di grabar. Así porque no salió. Dale grabar. Grabar. ¿Listo? Ok, no la había grabado. Entonces, fíjense que toda la información que está en las variables también la puedo mostrar en la factura. O sea que si se dan cuenta con el tema de variables, con RP Web puedo colocarle cosas que yo necesito en las opciones que yo necesite. Bueno, preguntas, a ver, ¿está claro? Variables y maestros libres. Sí. ¿Qué les pareció esa funcionalidad? Bien, súper. Ok, bueno, eso es con la factura, pero yo puedo usar eso con productos, con clientes, en fin, con muchas cosas donde yo la necesite manejarlas. ¿Sí está claro? Bueno, para terminar aquí con los parámetros generales en esta sesión, para que no se haga el video tan largo para poder subirlo. Entonces tenemos aquí variables dinámicas con origen de variable. Bueno, ¿qué son los orígenes de variables? Normalmente esta opción la manejamos desde soporte. Un origen de variable es un origen que yo puedo traer desde tablas que estén en RP Web. ¿Ok? ¿Cómo así? Por ejemplo, yo aquí tengo, busquemos una, por ejemplo, los tipos de nómina. Yo tengo los tipos de nómina. Entonces, él me trae aquí código y nombre. Entonces, yo quiero que una variable me traiga eso, por decir algo. O sea, yo quiero que una variable que yo cree traiga los tipos de nómina del empleado. ¿Sí está claro? Yo voy a crear una variable donde se almacenen los tipos de nómina del empleado. No tengo necesidad porque la tabla de empleados tiene tipo de nómina en el contrato. ¿Sí está claro? Pero vamos a hacer el ejemplo. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Lo primero que debo hacer es crear el origen. Pues para crear el origen, yo aquí creo el origen, por ejemplo, le digo que se llame tip nom. Y aquí le digo tipos de nómina. Entonces ya es esto una información técnica. Oye, ¿en qué tabla va ese tipo de nómina? Entonces aquí, normalmente, los parámetros, este es el nombre de la tabla. Y ya yo sé que es code tipo nómina y nombre tipo nómina. ¿Listo? Tip no. Tip nómina. Nómina, que se llama así. ¿Ok? Entonces aquí la tabla maneja estado. ¿Cómo sé si la tabla maneja estado? Porque aquí hay un chulito que me dice si está activo o inactivo. Entonces sí maneja estado. Entonces dejo el chulito puesto.
La tabla maneja empresa. Pues esta tabla en particular maneja empresa. Pero, ¿qué tabla de la que hemos visto hoy no maneja empresa? Sino que es para todas las empresas de la que hemos visto hoy. De las tablas que hemos visto hoy, ¿cuál no maneja empresa? Hubo una que nos detuvimos y estuvimos mirando cómo configurarle la parte contable. Bueno, yo les digo, la tabla de impuestos. Si yo voy a configurar la tabla de impuestos aquí, tengo que quitarle este porque esa tabla de impuestos no maneja empresa, aplica para todas. Pero en este caso sí maneja empresa. Listo, y aquí puedo decirle cómo ordenarlo. El por defecto lo voy a ordenar por nombre. ¿Por dónde? Por el nombre. Pero si yo quiero ordenarlo por un otro campo, lo puedo hacer. Entonces le digo grabar. Normalmente cuando vayan a hacer eso, si lo necesitan, ¿Ustedes por qué se quedan cortos de arroz? Bueno, listo. Entonces, ya yo creé mi tabla tipo de nómina. Ahora voy a crear una variable. Yo creo aquí la variable, generales, variables dinámicas, y le digo aquí, voy a crear tipo nómina, por decir factura. No sé para qué lo voy a usar, pero tipo de nómina en factura, por decir algo. Y aquí le digo que va a ser qué. Entonces ya usamos valor solicitado al usuario. Valor en origen destino. Y aquí, entonces yo le digo origen definido. Y aquí, ¿cuál tomo? Tipos de nómina. Le digo, grabar. Ya creé una variable asociada a un origen de datos del sistema, o sea, información que está dentro de mi sistema. Listo, y yo puedo usarla. Entonces, puedo usarla aquí en facturación. Agregarla si quiero. ¿Cómo fue que le llamamos tipo? Tipo de nómina en factura. Si le doy aquí, ya está abierto, listo. Aquí está la factura, le doy F5. Entonces ya me sale aquí el tipo de nómina. Entonces yo le digo que va a ser nómina de producción. Le digo grabar y fíjense que ya me aparece la impresión. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta ahí de variables. Perfecto. Hay que Bueno, practicar. Sí, hay que practicar. Bueno, vamos a dejar por hoy hasta acá. Porque bueno, ya el video tiene 2 horas y de pronto se hace muy extenso el tema de tomarlo. Voy a parar la grabación y ya seguimos hablando.